Bien, álgebra lineal, hablemos de las combinaciones lineales. Si estamos en un espacio vectorial B, esto quiere decir que las 8 propiedades se cumplen, que estamos en un espacio ordenado y adentro de ese espacio tenemos un subconjunto de elementos. No hace falta que este subconjunto sea un subespacio, es simplemente una colección de elementos. Nosotros vamos a decir que el vector W es una combinación lineal de los elementos de este conjunto si ha sido obtenido combinando linealmente estos elementos. ¿A qué me refiero con combinarlos linealmente? Cada uno de ellos ha sido multiplicado por algún número real y esos vectores han sido sumados. En otras palabras, hemos agarrado estos vectores, los hemos combinado entre ellos y hemos obtenido este otro. Entonces este otro, W, es lo que se llama una combinación lineal de los vectores de S. Por ejemplo, si yo tengo estos dos vectores, ¿sí? Dos vectores numéricos, 1, 0, 4 y 3, menos 5, 2. Estamos en R3 en este caso. Fíjense que si yo, porque así lo he elegido, he multiplicado el primero por 2 y el segundo por 7, los he sumado, se dan cuenta, 2 por 1 es 2, 7 por 3 es 21, 2 más 21 es 23, y he obtenido este vector, el 23 menos 35, 22. Entonces yo puedo decir que el vector 23 menos 35, 22 es una combinación lineal de estos dos vectores. ¿Es la única forma en el mundo de obtener este vector? No, pero acabo de mostrar que combinando estos dos vectores yo puedo obtener este de aquí. ¿Sí? Bien, veamos otro ejemplo. Una cosa un poco más gráfica. Si yo tengo el vector U, que si se dan cuenta es el vector 2, 1, y yo tengo el vector menos 1, 3, que es el vector B. Si yo decido multiplicar el primero por 3 y el segundo por 1, acuérdense que estos dos números son completamente arbitrarios, obtengo el vector 5, 6, al que estoy llamando W. Quiero que vean lo que está pasando gráficamente. El vector V lo estoy multiplicando por 1, es decir, lo estoy dejando quieto. Y este vector lo estoy multiplicando por 3, más o menos hasta aquí. Este de aquí sería 3U. ¿Sí? Y si yo sumo estos dos vectores, el vector 3U más el vector B, obtengo el vector W. ¿Sí? Gráficamente estamos hablando de una suma de vectores. Al multiplicar este vector por un número lo estoy alargando o lo estoy achicando, depende de dónde es el número, pero lo mantengo en la misma recta. ¿Sí? Y al multiplicar este vector por otro número lo mismo y luego el resultado lo sumo, es decir, lo combino. Bien. Quiero que se fijen esto. Si vemos un sistema de ecuaciones, de los que siempre hemos visto, ecuaciones lineales, ¿no? 2x más 5y es 30, x menos y es 8. Yo puedo escribir esto de su forma matricial, pero puede haber otra forma de interpretar esto, ¿no? Otra forma de escribirlo. Fíjense, ¿qué tal si yo escribo aquí el vector de las x's, aquí el vector de las y's y aquí el vector resultante? Este sistema y este sistema y este sistema son lo mismo, otra forma de escribirse. Yo puedo factorizar el x y el y aquí y obtener esto. X por 2, 1 más y por 5 menos 1 tiene que ser igual a 30 por 8. Se dan cuenta que estoy agarrando este vector y lo estoy multiplicando por algún número, y este vector lo estoy multiplicando por algún otro número y estoy sumando estos y estoy obteniendo esto. Resulta que todo sistema de ecuaciones lineales es en el fondo una combinación lineal. ¿Una combinación lineal de qué? De las columnas de esta matriz. ¿Sí? Después vamos a volver sobre eso. ¿Sí? Entonces, el sistema tendrá solución solo si el vector 38 puede escribirse como una combinación lineal de 2, 1 y 5 menos 1. En otras palabras, si existen un x y un y que hagan que esta ecuación se cumpla. Es otra forma de ver los sistemas lineales y está muy bueno verlo así. Entonces ahora podemos hablar de los espacios generados. ¿Sí? Si B es un espacio vectorial, mismo armado, si estamos adentro de un espacio vectorial y aquí tenemos un S que es un conjunto, un subconjunto de elementos. No hace falta que sea un subespacio ni nada de esto, ¿sí? Nosotros vamos a llamar espacio generado por S y lo vamos a denotar con este lin S, ¿sí? Al conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos de S. En otras palabras, supongamos que estamos aquí.
que S sean estos dos vectores, 1, 2, 3, 5, menos 7, 8. ¿Sí? Cualquier vector obtenido al combinar estos dos vectores pertenece al espacio generado por S. Por ejemplo, si yo decido multiplicar el primero por 1 y el segundo por 5, obtengo este vector. Si decido multiplicar el primero por menos 1/2 y el segundo por 2/3, ¿por qué no fraccionarios? Obtengo este vector. Estos dos vectores pertenecen al espacio generado de S. ¿Por qué? Porque han sido obtenidos combinando linealmente los elementos de S. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el espacio generado de S? Tantos elementos como números yo me pueda imaginar. En otras palabras, un espacio generado tiene infinitos elementos. Quiero que eso quede claro. Y es más, hay algo más que decir sobre un espacio generado. Si yo tengo V1, V2, Vn, ¿se dan cuenta que yo podría combinarlos linealmente multiplicando a este por 1 y a todos los demás por 0? Y eso me daría simplemente V1. Así que yo puedo decir sin lugar a dudas que V1 pertenece al espacio. Lo mismo, si multiplique esto por 0, esto por 1 y todos los demás por 0, sigue siendo una combinación lineal. V2, en otras palabras, mi conjunto S resulta ser un subconjunto de su espacio generado. Siempre está adentro. Y es más, nosotros hemos dicho que S es un conjunto de elementos cualquiera. Sin embargo, lin S ya es un subespacio de V, un subespacio vectorial. ¿Sí? Eso es su primera tarea, demostrar esto. Ya saben cómo demostrar que algo es un subespacio, no es nada complicado. Bien, pensemos en términos de ejercicios. Yo tengo un conjunto de elementos, ¿sí? Estos dos, por ejemplo. ¿Cómo puedo saber si este otro elemento pertenece al espacio generado o no? Así que para pensar en eso, nos fijemos qué significa, ¿no? Si esto pertenece al espacio generado, solo si existen dos números reales, tales que la combinación lineal me da esto. Combinando estos dos, obtengo el tercero. Entonces puedo decir que este es su espacio generado. Pero esto acabamos de verlo. Así como antes he convertido un sistema en esta multiplicación, en esta combinación lineal, ahora puedo convertir esta combinación lineal en un sistema, ¿no? Y nosotros lo sabemos todo sobre sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, yo sé que puedo usar este como pivot y eliminar estos dos, y que después de un paso de Gauss habría llegado a esto, y que luego puedo utilizar este como pivot para eliminar este, y que después de otro paso de Gauss hubiese llegado a esto. Y sé claramente que en la tercera ecuación tengo un problema grande, ¿no? Porque tengo que 0x más 0y es igual a algo distinto de 0. En otras palabras, el rango de esto es 2, el rango de la ampliada es 3. Yo sé claramente que el sistema no tiene soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no existen tales x y y. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector 18, 10 menos 15 no pertenece al espacio generado. Bien, ahora puedo ampliar el ejercicio un poco más. ¿Sí? Ya sé cómo ver si un vector está o no en un espacio ampliado, pero ¿qué tal si la orden es un poco más amplia? Me dan el conjunto S y me preguntan y me piden hallar su espacio generado. Esta es una pregunta mucho más general. La voy a afrontar así. Queremos hallar todos los vectores ABC que pertenezcan al espacio generado. ¿Por qué tengo libertad de darme un vector de 3 elementos? Porque sé que nos estamos moviendo en L3. ¿Sí? La naturaleza de esta tendrá que ser igual a la naturaleza de estos. Bien. Si ABC pertenece al espacio generado, entonces existen x y y tales que x por 1, 2, 3 más y por 5 menos 7, 8 es igual a ABC. Combinación lineal. Y esto me lleva a este sistema. Esta vez los parámetros están ahí. Una vez más voy a resolver el sistema. Es el mismo sistema que hace rato. La matriz ampliada después de un paso. Bueno, aquí les estoy mostrando los pasos. B menos 2A, C menos 3A. Llegaría a esto. Y en un siguiente paso con ese pivot voy a eliminar esto. Y voy a llegar a una cosa bastante difusa, pero tengo esto. ¿Sí? 0, 0 y esto. Ya lo sabemos. Si esto es distinto de 0, el sistema no tiene soluciones. Pero
Si esto es igual a 0, el sistema tiene soluciones. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Yo puedo decir que este vector ABC pertenece al espacio generado solo si C menos 37/17 menos 7/17 es igual a 0. En otras palabras, ABC pertenece al espacio generado solo si se cumple esto. Y una forma de escribir el espacio generado es decir, el espacio generado está compuesto por todos los vectores de R3 que cumplan que su tercer componente es 37/17 más 7/17 B. Después, cuando hablemos de bases y dimensiones, vamos a poder hacer un paso más con esto. Pero por el momento, este ya es nuestro espacio generado. En un siguiente video les voy a hablar de dependencias lineales, pero antes les voy a mostrar esto. Me estoy dando un ejemplo muy chico. Me refiero a muy chico, me refiero a muy simple. Me dan esto. ¿Sí? Esta vez me dan 3 vectores y me piden hallar el espacio generado. Y yo armaría la misma idea, ¿no? ABC pertenece a línea S si es que existen X, Y y Z cuya combinación lineal nos da esto. Y solo les quiero mostrar esto y se darán cuenta que ya he armado una matriz completamente triangularizada. Por eso me da estos vectores tan particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que esta matriz es como si hubiésemos agarrado la matriz y ya lo hubiésemos reducido. Tiene rango completo. ¿Qué puedo saber si tiene rango completo? Que este sistema tiene soluciones siempre, sin importar el vector de la derecha. ¿Por qué? Porque la matriz de la izquierda ya tiene rango completo. En otras palabras, no hay condiciones para ABC. ¿Sí? Eso quiere decir que ABC puede ser cualquier elemento de la 3. Cuando eso suceda, cuando el sistema tenga soluciones siempre, nosotros diremos que el espacio generado es todo el espacio en el que estamos. En este caso, el espacio generado de S es todo R3.